No, primero el grupo lo fundamos y nos fuimos a ensayar a mi apartamento. Yo vivía en un apartamento en el edificio de Confortativo Salomón en Guayaquil, en Junín con Maturín, cuando Guayaquil era bacano, o sea, cuando había putas, borrachos, maleos, y yo vivía ahí con mi mujer y mi hijo, que estaba muy pequeñito. Y a las 5 de la tarde llegaba la horda de pequeño teatro. Gabriela y Gregorio salían para cine o para el Astor o para Versalles a tomar café y Coca-Cola. Y nosotros ensayábamos hasta las 10 o 11 de la noche. Y ahí montamos las primeras obras. Ya cuando era imposible convivir con el teatro y la familia, entonces tomamos la casita de Villahermosa. Una historia muy linda. O sea, nosotros no teníamos un peso y no teníamos quien nos fiara. Eh, Fuimos a todas partes, la guía del hogar nos quedó cortica porque eso todos los días mirábamos dónde todas las agencias de arrendamiento y eso valía unos platales que nosotros no alcanzábamos. Y un día aparece esa casita de Villahermosa que era una casa lote, era un tugurio con un lote grande. Y fuimos a, a la casa de arrendamientos. Esta es una escena muy linda y la narro porque en lo que acabo de leer hay una cosa que tal vez ustedes no entendieron. Y cuando llegamos a la casa de arrendamientos, el señor que nos atiende, que se llamaba Jaime Sanín Berger, famoso en Medellín por un famoso robo a la joyería ultramarina, eh, estaba al teléfono y nos dijo, ya los atiendo. Nos sentamos en su escritorio y a su lado, en el escritorio, había un libro de Shakespeare, de las obras completas, abierto. Entonces yo le hice señas de que si lo podía, me dijo, claro. Entonces comencé a leer ahí, pues. Entonces cuando entablamos la conversación y le dijimos que nosotros éramos de un grupo de teatro, a él le pareció lo más encantador del mundo. Entonces nos entregó la casita, prácticamente sin papeles y sin fiadores y sin nada. Por eso digo yo que Shakespeare es el fiador de pequeño teatro, ¿cierto? El negocio lo hicimos fue porque Shakespeare dijo, le dijo a don Jaime que nos entregara esa casita. Esa casita, finales del 75, principios del 76. El público se nos agotaba inmediatamente porque presentábamos pues la obra en Bellas Artes, que eran 300 butacas, y ese era el público que nosotros teníamos, vendiendo la boleta a 3.50 cuando la entrada a cine valía 5.50. Pero logramos vender las 300 boleticas o 200 boletas, presentábamos la obra y nos quedábamos sin oficio, porque ¿dónde más? Entonces de pronto nos invitaban a una huelga, a una carpa, a una universidad. Pero nosotros teníamos necesidad de hacer teatro. Entonces resolvimos irnos por todo el país. Salíamos de Medellín rumbo a la costa. Pues la primera función la hacíamos en Bello, la segunda la hacíamos en no sé dónde, la tercera la hacíamos y terminábamos en Riohacha. 3 meses, 18 actores, loqueando con un camión lleno de escenografía, cambiando comida por funciones, cambiando dormida por funciones. Dormíamos en un salón universitario sobre los tapetes que a la vez eran la escenografía de la obra, hombres, mujeres y niños. Mi hijo iba en esa gira porque él actuaba en las obras de pequeño teatro. Y después cogimos el sur y nos fuimos hasta Ipiales, y después nos fuimos por los Santanderes y nos fuimos hasta Cúcuta, y después nos fuimos para los llanos, y después nos fuimos por el río Magdalena, que es una de las cosas más hermosas que yo he hecho en mi vida, que es una gira por el río Magdalena. Por el río, o sea, no por las orillas del río, sino por el río. En la subienda, en cada meandro del río, se crea un pueblito de desplazados de las ciudades que van a hacer su enero con la subienda. Y se forman unos pueblitos que les ponen el nombre de donde llegan. Entonces Puerto Café, Puerto Plátano, Puerto no sé qué, y son unos bohíos que tienen ahí a la orilla del río
que simplemente le ponen unos techos de palma, cuelgan unas hamacas y en cada entable, eso se llama un entable, son 6 familias. El dueño de la canoa y de los chinchorros y 5 pescadores más, pero cada uno va con su familia. Entonces cada uno lleva abuela, tíos, 6 muchachitos, o sea que eso multiplicado por 10 son 60, 70 personas. Entonces nosotros nos fuimos con una obra que se llamaba Tiempo Vidrio sobre la vida de los pescadores del río. Entonces nosotros llegábamos y les decíamos, les vamos a presentar una obra de teatro. ¿Qué es una obra de teatro? Pues una obra de teatro es y empieza, no. No, nosotros estamos trabajando. Sí, pero ustedes tienen que descansar. Ah, sí, pero descansamos a tal hora. La pesca siempre empieza a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana. Entonces a las 10 de la noche descansan. Entonces a esa hora nosotros les presentábamos la obra. No necesitábamos escenografía porque ellos sacan sus chinchorros a secar, sacan la canoa del río, entonces la escenografía era su canoa y sus chinchorros. Y las presentábamos. Entonces ellos nos invitaban a comer esa noche lo mismo que habían pescado. Nosotros cocinábamos con ellos y después nos daban un bagre de este tamaño, vivo, amarrado por las agallas, que se mantenía dentro del agua, hasta encontrar comprador. Entonces así nos íbamos de meandro en meandro, una vez a este lado, otra vez allá, y siempre en canoa, y lo hicimos desde Honda hasta Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja nos paró el ejército y nos dijo, hasta aquí llegaron. Esa maricaíta del teatro, de aquí para abajo no les va a funcionar, se devuelven. Y nos dieron orden de que nos devolviéramos. No nos permitieron entrar a esa zona que era la zona más conflictiva y la que nosotros queríamos visitar. Pero fue una experiencia muy hermosa porque fueron 3 meses por el río viviendo con pescadores, pescando, comiendo con ellos, viviendo con ellos. Creo que esos 7 años de pequeño teatro son el aprendizaje de la vida. O sea, ese es el oficio, ese es la vida, la concepción verdaderamente ideológica más allá de la militancia política. O sea, conocer cuál era nuestro país, para quién teníamos que hacer nosotros teatro. O sea, cuál es nuestro pueblo. Esa cosa que dice Streller, que tengo allá en la pancarta afuera, que dice un teatro del pueblo para el pueblo. O sea, ¿qué es el pueblo? No, el pueblo no es una carreta, el pueblo es una cultura, el pueblo es un lenguaje. Entonces nosotros no lo conocíamos, pues, éramos hijos de papi de una ciudad que yo que iba a conocer más allá del barrio Lleras del Poblado, yo no conocía nada. Y Eduardo más allá de San Joaquín, que iba a conocer nada. Y 4 libros que habíamos leído ahí, más por postura intelectual, y 4 películas de Berman y 2 novelas de García Márquez y de Cortázar, pues ese era nuestro haber ideológico. Pero esta cosa de 7 años conviviendo con la gente, con mineros, con agricultores, con pescadores, con albañiles, con la gente, con los intelectuales, con la gira de los Santanderes la hicimos con el maestro Germán Arciniegas, por ejemplo. Él nos acompañó a todas las funciones, porque él dictaba una conferencia sobre la revolución de los comuneros y nosotros hacíamos una obra histórica sobre Galán. Entonces era muy hermoso oír todos los días al maestro Germán Arciniegas, que ya tenía 80 años, y a Gabriela, su esposa, que era como porque el viejo ya estaba muy sordo, era quien le traducía el mundo, pero nosotros éramos los amigos del maestro Germán, entonces todo el día con Arciniegas oyéndole sus historias, sus cuentos en Europa, su mundo intelectual, sus posturas, sus historias de amistad con Zweig, con Hemingway, con los grandes intelectuales, pues que es que el viejo era una figura de talla mundial, no lo hemos tenido, o sea, es que ni García Márquez tiene el vuelo que tuvo el maestro Germán Arciniegas. Entonces era eso, ¿cierto? Desde el pescador del río Magdalena, que se emperró a llorar cuando vio la obra y nos regaló su chinchorro, te digo, el de ustedes es muy feo, yo les regalo el mío para que se lo lleven para hacer su obra. El curita que nos encontramos en un pueblecito, si estoy muy largo en las anécdotas me dicen que no las cuente, pero no importa, ¿cierto? Un pueblecito llegando al páramo
de las letras. Y unos amigos nos invitaron a hacer una función allá porque tenían interés en cualquier cosa en ese pueblito, una vereda. Y llegamos y lo único que había era una ermita, pero una ermita colonial. No pueblo, sino una veredita que no tenía parque. Y el curita, por ahí de 80 años, estaba deshervando el atrio y el parquecito, con la sotana remangada y una chuelita. Entonces cuando llegamos a saludarlo, le dijimos, padre, nosotros queremos presentar una función de títeres esta noche, lo queremos invitar. Entonces el viejo nos miró, de esos que ya tienen los ojos rojos abajo, se sentó y se emperró a llorar, pero a llorar. Cuando se desatacó nos dijo, es que yo presenté la barraca de Federico García Lorca en una vereda de Granada, con Federico. Pues, puta, ¿qué? Era un cura rojo español que después de la revolución lo castigaron y lo mandaron para la puta mierda. Entonces encontrarse uno esa cosa, la hermandad de Federico con nosotros, dije yo, jueputa, es tan hermoso esta cosa del teatro, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde nosotros nos templamos, como dice London, ¿no? Así se templó el acero. O sea, fue haciendo teatro, ¿cierto? Con el maestro Hermán Arciniegas, con el curita con los dirigentes obreros del petróleo, con los pescadores del Magdalena, con los obreros de no sé dónde, con los estudiantes de sí sé cuánto, con los pueblitos de la costa de fiesta en fiesta. Cuando íbamos por esas fiestas de la sabana de Córdoba tan bonita, entonces yo terminé íntimo amigo de los cantantes de el viejo, de los piteros de San Jacinto, que compartían escenario con nosotros esa noche, nosotros presentando a Anacleto Morones y ellos tocando sus pitos. Eso es una cosa muy hermosa, o sea, pues yo no acabo, yo cuando empiezo a contar estas cosas no acabo porque creo que ahí se formó el pensamiento de Pequeño Teatro. O sea, nada, yo creo que lo que hoy hacemos tiene origen allá. Tiene origen en las conversaciones con Alejo Durán alrededor de un acordeón en Planeta Rica, toda una noche atendiendo a sus amantes en un bar con el acordeón y echando carreta con nosotros. Eso es una cosa muy hermosa, eso no lo puede contar sino quien haya salido al mundo, ¿cierto? Quien haya salido a ventearse, o sea, que se haya metido a la biblioteca pública piloto, no tiene nada que contar. O sea, creo que eso fue muy hermoso, agotador, sí, y después de esos 7 años ya decidimos que necesitábamos sentar reales en Medellín y hacer un público en Medellín. O sea, que habíamos hecho un público por todo el país, que habíamos dejado regado un público que nos había visto y que tal vez nunca más en la vida iba a ver teatro nuevamente. Pero eso no importaba porque ahí estaba el teatro. Entonces ya decidimos quedarnos y cogimos la casita del lado del Pablo Tobón Uribe.